Buenas noches, Dios te bendiga, espero que te encuentres muy bien. Para mí es un gusto poderte saludar. El día de hoy vamos a hablar un tema interesantísimo, un tema la cual nosotros necesitamos entender, saber, nutrirnos para poder estar con los guantes arriba. Esto es un tema la cual nosotros de alguna manera nos vamos encaminando o nos vamos enfrentando a diario y que necesitamos saber algunas cosas para poder de alguna manera enfrentar esta situación. Para eso vamos a el libro de Santiago. Él habla unas cosas bien interesantes. El apóstol Santiago está hablando ciertas cosas que a nosotros nos pueden sumar, que nos pueden ayudar de esto. Mira, el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo del 12 al versículo 16, habla de soportando las pruebas. Y estas pruebas que nos vienen a nosotros en el diario, de alguna manera, cómo podemos afrontarla, qué podemos hacer, cómo viene, por qué viene, y todo este tipo de cosas los vas a ir comprendiendo a medida que vamos a ver la escritura. Y lo más importante, ¿cuál papel juega Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que hace Dios mientras nosotros estamos pasando por ciertas dificultades que se supone o creemos que no lo vamos a pasar? Y es lo siguiente, mira, vamos a empezar a leer Santiago capítulo 1 versículos 12 al 16. Dice lo siguiente: bienaventurado. Nosotros hemos aprendido en episodios anteriores que bienaventurado es un varón doblemente bendecido. Es la persona que no solamente es bendecida, sino que tiene una doble porción de bendición. Es doblemente dichoso. Entonces dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Para empezar acá es que hay una tentación que viene a nuestra vida y que va a ser soportada o que va a ser cedida. O sea, nosotros en algún momento de nuestra vida decidimos ceder o decidimos soportar. Indiferentemente de las dos situaciones, son cosas que vienen a nuestra vida que debemos mantenernos allí. ¿Por qué? Porque mira, la tentación viene a formar parte de una formación en nuestra vida que necesitamos para poder pulir nuestro carácter. Entonces la tentación viene a nuestra vida para probar y ver qué tan fuerte estamos. Entonces por eso el apóstol Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces está haciendo una línea que implícitamente está diciendo que hay varones que no soportan la tentación. Y de alguna manera esto empieza a ser de alguna forma normal. Mira, ¿por qué normal? Normal para la persona que de alguna manera no está interesada en avanzar o sobreponerse por la tentación. Cuando nosotros estamos interesados en poder avanzar o ponerse por encima de, nosotros hacemos lo posible para poder avanzar. Entonces, aquí lo que está diciendo el apóstol Santiago, mira, si tú quieres avanzar o quieres sobrepasar la tentación, poderla vencer, bienaventurado eres cuando la soportas. La única forma que estamos viendo hasta ahora de poder vencer una tentación es soportándola. No hay una manera que podamos hasta ahora contraatacar o de alguna manera eliminar la persona o las cosas que nos están siendo de tentación. Y digo hasta ahora porque vamos a seguir leyendo. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, bien, entonces estamos entendiendo que la tentación viene a ser una prueba para nosotros, que es lo que está hablando al principio. La tentación más allá de que viene a nosotros en forma de tentación para que caigamos, es una prueba a nuestro carácter, una prueba a nuestra fortaleza. Y dice, recibirá la corona de vida. ¿Cuál es esa corona de vida? Nosotros sabemos o entendemos que eso refiere a lo que es salvación. Muy bien. Porque cuando pasamos la tentación, nosotros nos acercamos más a nuestra salvación. El ceder ante la tentación nos hace alejarnos de la salvación. Dice que Dios ha prometido a los que los aman. Sigue diciendo el versículo 13, dice, cuando alguno es tentado. Mira, fíjate algo, no te está diciendo creyente o no creyente, dice si alguno. Está hablando de un grupo de varias personas, sin embargo, esta es una carta a una iglesia, a hermanos en la fe. Dice, cuando alguno es tentado,
Entonces ahí está metiendo, ya sea que seas pastor, evangelista, presbítero, diácono, obrero, voluntario, oveja, simplemente alguien que está escuchando. Mira, aquí está englobando a todos. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos, todos somos personas de alguna manera débiles, tenemos en nuestra carne que de alguna manera nos domina o nos inclina hacia. Bien, entonces dice, cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios. Bien, aquí está esto porque hay personas que de alguna manera piensan, creen o suponen que la tentación viene de parte de Dios para probar tal vez nuestra firmeza o algo así. Y fíjate algo, dice, ahí te voy a dar la respuesta, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Dios no viene a tu vida o a mi vida a tentarnos. Dios no viene a hacer eso. Dios lo que viene a nuestra vida es a fortalecernos para cuando venga la tentación podamos estar firmes. Ahora bien, cuando nosotros somos tentados, no es tentado de parte de Dios, somos tentados de parte de un enemigo que tenemos nosotros. Y ese enemigo se aprovecha de ciertas situaciones en nuestra vida para mandar la tentación. Pero la tentación no viene de parte de Dios. La prueba no viene de parte de Dios. He escuchado algunas personas que dicen estoy siendo probado por Dios y hay que ver qué concepto o de qué forma piensan ellos que están siendo tentados, probados de parte de Dios. Aquí dice, ¿verdad? Que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Ahí te deja de una forma tajante y explicándote o diciéndote que la tentación no viene de parte de Dios por esta sencilla razón. El versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bien, cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido. Ahora, lo importante acá es que nosotros sepamos qué es concupiscencia. ¿A qué se refiere cuando dicen concupiscencia a nuestra vida? Porque todos tenemos una concupiscencia, ¿bien? Entonces aquí dice concupiscencia, nombre femenino, formal, deseo de bienes materiales o terrenos con el especial deseo sexual exagerado o desordenado. Decían los teólogos morales que en el pecado existe siempre concupiscencia. Todo aquel deseo desenfrenado de la carne es una concupiscencia. Entonces todos nosotros somos tentados, ¿por qué? Por toda tentación desenfrenada, por todo deseo desequilibrado en nuestra carne. Nosotros estamos de alguna manera, por ejemplo, si nosotros queremos ser ricos, ¿y en qué área vamos a ser tentados? En esa área donde posiblemente tenemos un deseo descontrolado. Por ejemplo, si usted tiene una avaricia, usted va a ser tentado siempre con el dinero. ¿Por qué? Porque es el punto débil, el talón de Aquiles. El diablo sabe por dónde cojeamos. Él no tiene que hacer mucho trabajo. Él solamente sabe de qué manera puede llegar y tentarte y va a poner una cáscara de banana para que te resbales. Porque esa es la intención o esa es la manera que quiere el enemigo o busca el enemigo para que no solamente él no tenga mucho esfuerzo, sino que de alguna manera él ya sepa dónde atacarte. Decíamos en enseñanzas anteriores, ¿verdad?, de que el diablo es paciente y perseverante. Paciente para saber en qué momento va a atacar y perseverante porque él va a seguir atacando. Entonces, todo esto hace que de alguna manera sepamos que el ataque va a venir, la tentación va a venir. ¿Cuál es lo que nosotros debemos tener? Lo menos posible algo desenfrenado en nuestra vida. Ese deseo insistente o persistente por algo. Entonces, empezar a dominar eso, ese dominio propio sobre nuestra vida nos va a dar la ventaja o nos va a dar la victoria sobre la tentación.
Entonces necesitamos de alguna manera que la tentación cada vez pierda más poder o más terreno sobre nuestra vida. Y eso lo vamos a hacer acercándonos a Dios. Porque si nos alejamos de Dios, la concupiscencia va a crecer. Al acercarnos, la concupiscencia va a empezar a morir. Y la idea de nosotros es que la concupiscencia se quede totalmente muerta. Quede donde tiene que estar. Porque ese es el requisito que necesitamos para que ahí crezca lo que tiene que crecer de parte de Dios. Muy bien. Entonces dice, entonces la concupiscencia, o sea, está diciendo entonces el deseo desenfrenado hacia algo después de haber concebido. Ahora, ¿qué estamos hablando de concebir? Estamos hablando de que en el caso de las mujeres están embarazadas, ¿no? Y aquí dice, después de haber concebido, da a luz, o sea, hay un proceso. La concupiscencia empieza a ser la semilla que concibe, o sea, trae un embarazo y después da a luz el pecado. Hay un proceso. Y ese proceso, la idea de nosotros es que podamos abortar el proceso que de alguna manera no necesitamos sumar a nuestra vida. Mira, por ejemplo, si hay una concupiscencia que de alguna manera se está concibiendo, ahí nosotros podemos cortar eso antes de que dé a luz el pecado. Mira, una manera muy fácil de explicar esto bíblicamente, estamos hablando de cuando José fue tentado por la esposa del faraón. Cuando José fue tentado, en ese momento, José, él dice la Biblia que se le quitó la ropa, ¿verdad? Él estuvo parado frente a ella, él estuvo todavía en el momento donde las hormonas estaban alborotadas. ¿Y qué fue lo que hizo José? José llegó, agarró y salió corriendo. Antes de dar a luz el pecado, antes de consumar el pecado, José se fue corriendo. Entonces es lo que está diciendo acá Santiago. Mira, antes de que tú puedas acechar o hacer de forma concreta el pecado, te invito a que sepas cuál es el proceso de que puedas cortar eso de raíz para que no siga pasando. Y dice, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Esto es lo que está diciendo el apóstol Santiago, de lo cual quiere prevenir. ¿Cuál cosa? La muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. Esa muerte que hablamos de alguna manera cuando empezamos a ver la Biblia, que habla directamente de la separación de Dios. Cuando nosotros damos a luz el pecado, ¿verdad? Siendo consumado, cuando dice que siendo consumado, en este caso, ¿verdad? Está diciendo siendo terminado. No es solamente que lo empezaste, sino que lo terminaste. Da a luz la muerte. Bien, entonces yo voy a decir una cosa un poco controversial acá, y es que nadie ha dicho en su vida que el pecado es algo cochino. Por algo lo sigue buscando, por algo lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque el pecado de alguna manera suele tener un gusto, por eso es que ahí está la debilidad. Entonces ahí es donde nosotros debemos enfocar nuestra mente en otra cosa y cortar ahí y buscar la manera que cuando empieza esa debilidad, conectarnos de alguna manera por otro lado. Bien, entonces nosotros tenemos que ver lo que está diciendo el apóstol Santiago acá. Lo voy a volver a leer para que de alguna manera puedas entender o ver lo que quiere decir por completo el apóstol Santiago. Bien, entonces el apóstol Santiago dice interesantemente acá algo en el versículo 16. Dice, amados hermanos míos. Entonces quiere decir que está hablando todo esto a la iglesia, no le está hablando a las personas que están fuera de la iglesia. Ahora estamos entendiendo más las cosas que no entendíamos o no se aclaraba desde un principio. Dice, no erréis, o sea, no cometan error. No anden por la vida creyendo una cosa cuando realmente es otra. Dice, toda buena dádiva. Está hablando de la dádiva, está hablando de un regalo, de los dones. Toda buena dádiva y don perfecto desciende del Padre de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué el apóstol Santiago está diciendo esto? Hay personas que piensan o creen que el don o una habilidad o un talento que Dios le dio es lamentablemente una espina en la carne o es algo
que a ellos le hace pecar o que de alguna manera ellos se sienten que mal. Como por ejemplo, si Dios le da el arte o el don de profetizar a alguien, después esta persona va a andar con el pecho inflado, así bien grande, creyendo que Él es todopoderoso, y va a decir que es por el don que Dios le dio. Y no es así. Nosotros sabemos que todo don y toda dádiva que Dios da es para que nos mantengamos humildes y sepamos que no proviene de nosotros dicho don, sino que viene de Dios, depende de Dios, es Dios utilizando al ser humano. Entonces, no podemos decir que algo que Dios nos dio es algo que nos está jugando en contra, sino que más bien es algo para el servicio a Dios. Nosotros podemos saber que la habilidad que nosotros tenemos en nuestra vida desciende de Dios, que no hay sobrevariación y que en Él todas las cosas están hechas posibles para beneficio del grupo de personas en el cual nosotros afectamos a diario, porque tenemos un ambiente de influencia, tenemos un ambiente o un círculo que influenciamos para bien o para mal. Que nos demos cuenta o no ya es otra cosa, pero lo principal es que nosotros tenemos de alguna manera la forma de poder influenciar en otras personas para generar un cambio. Tenemos que ser conscientes de esto, al punto tal de que cuando venga la tentación nosotros decir, hey, ya va. Yo tengo que mantenerme primeramente porque amo a Dios, yo tengo que mantenerme porque Dios me ama, yo tengo que mantenerme para poder seguir manteniendo esta conexión, porque también yo sé que hay un líder dentro de mí, yo sé que hay una persona de influencia dentro de mí y que esto puede afectar a cualquier persona. Porque mira, una de las cosas que hace el pecado es ir apagando la fe, ir apagando todo don de Dios, todo aquel talento que Dios nos dio. El pecado empieza a hacerlo frágil hasta que se quita, bien, hasta que se corrompe. Entonces lo que quiere todo este don es fracturar una obra de Dios, y nosotros debemos de saber que todo lo que Dios nos da a nosotros es para edificación y para que de alguna manera estemos cerca de Dios. ¿Qué padre no le gustaría que su hijo esté cerca? ¿Qué padre no se sentiría orgulloso de que su hijo esté haciendo una buena obra? Entonces, en esta noche, la idea es que tengas en tu mente y sepas que de alguna manera lo que está causando tentación en tu vida, lo que está causando un retraso, lo que está causando que de alguna manera no sigas avanzando, son las tentaciones. Y las tentaciones están viniendo gracias a la concupiscencia, y esta concupiscencia nosotros debemos saber cómo matarla, y la matamos cerca de la presencia de Dios, tratando de llenar cada punto y cada vacío en su presencia, porque de alguna manera la concupiscencia se fortalece en ese vacío que no ha sido llenado, o en esa relación o esos sentimientos que no han sido completamente cerrados. Entonces nosotros debemos de saber que todos tenemos un vacío, tenemos algo que necesitamos resolver, y esto es lo que el apóstol Santiago está diciendo acá. Es un problema de la carne que necesita ser resuelto. Muy bien, entonces dicho esta parte, vamos a pasar para 2 versículos más, donde nosotros vamos a ver otras cosas que siguen anexando. Mira, ahora viene el apóstol Pablo y dice algo interesante también sobre la tentación. Dice, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Entonces él te está diciendo, mira, la tentación que tú estás pasando no es una tentación fuera de ti, porque es una tentación directamente para un humano. No me puedes decir que esta tentación es para alguien como un Dios, porque es muy fuerte. Mira, sigue diciendo, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente también con la tentación la salida para que podáis soportar. Mira, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la fidelidad de Dios viaja mucho más allá de lo que nosotros entendemos o de lo que nosotros vemos, porque hay tentaciones que vienen a nuestra vida que nosotros decimos, no puedo más, no soporto, uy no, qué terrible, de verdad que esto es sobrenatural, nadie sabe lo que yo paso, lo que yo sufro para poder estar de pie. Y ahí la persona dice que de alguna manera necesita una fuerza sobrenatural.
Y el apóstol Pablo te está diciendo, mira, acá no hay una tentación que te supere a vos. Porque toda tentación que está viniendo a tu vida es una tentación humana. Bien, entonces están a la par, por decir así, la persona y la tentación. Pero dice, pero fiel es Dios. O sea que a pesar de esto, la fidelidad de Dios va a estar en tu vida. Dice que no dejará de ser tentado más allá de lo que puedas resistir. O sea, hay un límite de resistencia. La tentación puede venir con todo, a matar, por decir así. Y puede venir con un peso, vamos a poner un ejemplo de número, de 100%, ¿verdad? Pero Dios sabe que podemos resistir un 60%, entonces nosotros no vamos a ser tentados más de un 60%. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Dice, si no quedará conjuntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quiere decir que cuando viene ya la tentación, Él te está dando la salida. Por ejemplo, mira, estoy siendo tentado con el cigarro. No estoy aguantando. Sí, pero seguramente cerca de ti hay una Biblia. Tanto así que puede ser que la tengas en el teléfono. Y si no la tienes en el teléfono, puedes buscar por Google. Pero la tienes la opción. Bien, vamos a poner caso o vamos a sacar la Biblia. ¿Tienes una adoración en tu teléfono? Ponla. Ah, bueno, entonces no tienes adoración, no tienes Biblia, puedes orar. Y eso no depende de nada de tecnología. Depende de que llegue y cierre los ojos y diga, Señor, estoy siendo tentado, no puedo más, esto ya se me está haciendo terrible, necesito que intervengas, que vengas acá y que me ayudes. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Más allá de lo que pueda resistir, no. Porque tú tienes la herramienta, tú tienes la salida, tú tienes la opción en tus manos para que puedas sobrepasar esto y no seas tentado más allá de aquello que tú puedas resistir. Es lo que dice el apóstol Pablo acá. Sin embargo, con eso vos me dices, ajá, entonces, primero, aquí está diciendo arriba que Dios nos da los dones, que Dios nos respalda, esto y lo otro. Eso lo dice el apóstol Santiago. Después viene el apóstol Pablo y dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y ahora, para finalizar la enseñanza, vamos a ir directamente, ¿sabes a quién? Al hombre que fue tentado y que de alguna manera cayó en la tentación. ¿Sabes quién fue? David. David puede hablar esto de una forma tremenda. ¿Por qué? Porque él sabe lo que es ser tentado, caer y mantenerse. Él lo sabe completamente. Y yo agarré un solo versículo para tratar este tema hoy. Y él dice algo interesante, que es lo que oramos todas las noches. Él dice así, mira, Salmo 121, versículo 3. Repito, Salmo 121, versículo 3. Y dice así, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá quien te guarda. Ahora dime si esto no es una buena noticia para ti. Para mí lo es. ¿Por qué? Porque Él no va a dejar mi pie al resbaladero. O sea, resbalarse, estamos hablando de caer en la tentación. Estamos hablando que de alguna manera vamos caminando y nos tropezamos o de alguna manera caemos en un resbaladero, en un hueco, donde de alguna manera ahí ya estamos en el piso. Entonces lo que está diciendo el salmista de ahí, mira, Él no va a dejar que tu pie caiga al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Quiere decir que Él en ningún momento va a abandonar su puesto o lo que Él está haciendo en tu vida. Él en ningún momento te va a dejar solo. Ya hemos aprendido en las enseñanzas anteriores que Él no se va de la pelea, Él no se va del desierto, Él no se va de estar al lado tuyo. Y mira lo que sigue diciendo. Él dice que no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá quien te guarda. Esto quiere decir que, y respalda lo que está diciendo arriba el apóstol Pablo. Dice, mira, tú estás en una tentación, estás pasando por una aflicción, pero Dios está contigo. Tienes ese plus que decíamos ayer. Tienes el plus de que Dios no te va a dejar, de que Dios no te va a dejar colgado, no te va a dejar morir. Él va a estar ahí, ¿para qué? Para suplirte una salida, para no dejar tu pie al resbaladero, para no dormirse, para no quitarse. Ahora bien, está muy bueno todo esto, pero
he caído en la tentación. ¿Por qué? Porque has decidido caer. No, hermano, es que usted no sabe. Claro que sí. Porque caer en la tentación es una decisión. Y sé que has escuchado algo parecido como, por ejemplo, el amor es una decisión. Sí, tú decides amar. Pero la tentación también tú decides caer o no. Llega un momento en que tú dices, ¿me pongo a orar o me voy? ¿Ves? ¿Me pongo a orar o caigo en la tentación? O digo que ya no puedo más, o ya no resisto más y bueno, vamos a darle para adelante. O simplemente dice, ya no resisto más y voy a orar. O voy a buscar la manera, me voy del lugar. Hacer como José, salió corriendo a pesar de que la ropa quedó en la mujer en la mano. A pesar de eso, que la mujer ya le había quitado los vestidos, la ropa, los vestidos se dice en la Biblia, a pesar de que ya le había quitado la ropa, él salió corriendo desnudo. Entonces, tenemos opción, tenemos manera de salir de la prueba, de la tentación. Tenemos opción porque Él no se va a dormir. Él no va a dejar que nuestro pie caiga al resbaladero. Él no va a dejar que la tentación no venga sin una salida. Entonces, contando con todo eso, vemos que es una tentación, una prueba, vamos a poner así, para equilibrar las cosas. Tentación y prueba, que ya aprendimos arriba que son lo mismo, pero vamos a poner que sean dos. Bien, entonces Él dice, no se va a dormir, no va a dejar que tu pie caiga al resbaladero, ¿verdad? Te va a dar la salida y Él no se va a ir de la batalla. Entonces tienes dos cosas que están en tu contra versus 4 cosas que están a tu favor. Son esto combatiendo que a ti tú te vas a dar cuenta de que Dios está contigo en todo momento. Que es una elección, que tú decides estar del equipo ganador o del equipo que no va a ser el ganador al momento. Tú decides en este momento honrar a Dios o simplemente dejarte llevar por la tentación. Dejar que Dios, honrar a Dios, es dejar que Dios se siente en su trono. Hemos aprendido todo esto. Es poner a Dios de primero. Cuando venga la tentación, nosotros caemos es porque ponemos a la tentación de primero. Pero cuando ponemos a Dios de primero, Dios combate la tentación. ¿Por qué? Porque dice que no se dormirá quien te guarda, no de bajar tu pie al resbaladero y te dará juntamente la salida. Entonces ahí entendemos cuál es lo primordial, lo principal de hacer que Dios ponga. Tanto así que voy a anexar un versículo más que no estaba agendado. Y este versículo tiene que ver con lo que Jesús dijo en una oportunidad. Dice, el sabio, y Proverbio lo habla, el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, si ya tú sabes que ir a la casa de fulanito o de fulanita de alguna manera te hace caer en tentación, ¿qué vas a hacer yendo para allá? Si tú sabes que la cosa está medio rara, igual vas como que, bueno, yo voy a hacer el que yo no sé, bueno, si se da, yo voy a ver qué digo, pero yo le voy a decir que no, pero sin embargo, mentira. Tú y yo sabemos que al hacer eso vamos a caer redondito, no vamos a saber para dónde agarrar, de alguna manera vamos a caer, porque hay una debilidad y la carne es débil. Bien, entonces tenemos que saber que si hay un gustar, hay una debilidad o hay una atracción, no solamente a una persona, sino a un vicio, a una debilidad, nosotros empezamos a ser débiles en esa área. Es nuestro talón de Aquiles, es lo que el diablo va a utilizar en nuestra contra, pero aún así, a pesar de que seamos débiles, a pesar de que tengamos una brecha o una puerta abierta, tenemos que agarrar y proyectar a Dios en su lugar, como primero, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ahí y solamente ahí es cuando Cristo reina sobre toda situación y todo lo que está afectando se va. Ahí todo lo que está haciéndote en contra se va. Precisamente porque Él tomó el control. Pero ese control lo va a tomar a Él es cuando nosotros le cedamos el trono a Él. Si nosotros nos sentamos en el trono y tratamos de combatir la tentación, perdimos. Si nosotros de alguna manera creemos que nosotros tenemos la de ganar y que nosotros vamos, yo sé, si viene la tentación, yo sé cómo me la voy a manejar, yo sé lo que voy a hacer,
yo sé hacia dónde voy a hacer esto, yo sé cómo le voy a responder. Entonces, de alguna manera, allí estamos creyendo que somos mejores que Dios, que somos más fuertes de lo que realmente somos y que de alguna manera vamos a poder eh, ir en contra de esto. Y lamentablemente no va a ser así. Bien, por más que nosotros nos sintamos, no es sentir, es ser realmente. Y mira, vamos a anexar otro más, ¿sí? El que se crea firme, mire y no caiga. Eso dice la Biblia. El que se crea firme, el que tú crees que estás fuerte, el que tú crees que estás de alguna manera sostenido, parado, mire y no caiga, dice. No dice mire y no ore o algo, no dice mire y no caiga. Porque el creerte fuerte ya caíste. Porque es soberbia, es altivez. Y ya abriste una puerta a lo que no deberías haber abierto, porque ya por ahí se mete todo lo que se va a meter. Entonces, hoy esta noche quiero dejar en tu corazón que la tentación, la manera de vencerla al momento que viene es resistiendo, ¿verdad? Es soportando y diciendo en ese momento, Señor, en este momento entro bajo el escudo, bajo la sombra de tus alas, entro en ti, te invoco, ven acá, lucha por mí, pelea por mí porque no puedo, y estoy seguro que Dios no te va a dejar, estoy segurísimo que Dios va a intervenir tu causa, pero tienes que darle un lugar, porque ¿no has visto las luchas cuando las personas están luchando y se acercan a la parte del ring y le tocan la mano a otra persona y la otra persona entra a socorrerle? De la misma manera es acá. Si vos no juntas tus manos para orar a Dios, que Dios intervenga, vas a estar solo luchando con la tentación y vas a llevar bastantes palos. Entonces, la idea de todo esto es que te empieces a acercar más a Dios y cuando venga la tentación, invoca a Dios. Bien, cuando te acercas a Dios empieza a morir la concupiscencia. Cuando te acercas a Dios eres más amigo de Dios. Y en ese momento no hay lugar, no hay forma de darle al enemigo una razón para poder avanzar hacia tu vida. Amén. Entonces espero que esto haya sido de bendición para ti. Espero que te haya bendecido, que hayas podido aprender algo, hayas podido aclarecer por qué viene la tentación, de a dónde viene y qué hacer con ella. Muy bien. Entonces, sin más, aquí terminamos.